llamada es como si nada, o sea, como si no hubiera estado, no le dan puntos. Exactamente. Ah, ok, profe. Gracias. Vale. Bueno, entonces, estimados estudiantes, buenas noches. Como les decía al principio, mi nombre es Elizabeth Walteros Ortiz, dinamizadora de la réplica de la sesión 1 de las CIPAS de Ética y Ciudadanía de primera matrícula. Me voy a permitir compartirles la pantalla eh, con la presentación que hemos diseñado para esta sesión. ¿Listo? Entonces, por favor, me indican si están viendo mi pantallita. ¿Listo? Ahí están viendo mi pantallita. Sí, señora, ya, profe. ¿Qué Sí, dice? profe. CIPAS de CIPAS de primera matrícula. Vale, ¿el niño cómo se llama? ¿El chico que estaba hablando cómo se llama? Yo, profe Rodrigo. Rodrigo. Rodrigo, ¿tú me puedes hacer un fa? Señora. ¿Tú me puedes colaborar con siendo mi asistente el día de hoy? Ay, profe, es que no sé casi. No. Lo único que tienes que hacer es, digamos, cuando yo te pida el fa, mirar quién tiene la manito levantada. Por ejemplo, Reiner la tiene levantada, ya nos hizo la consulta, la puedes bajar, ¿vale? Lo mismo Jonathan, aunque Jonathan debe estar inscribiéndose. Entonces es mirar quiénes tienen la manito levantada, o si no, pues yo te aviso, ¿listo? Y por ahí de vez en cuando, pues que me colabores leyendo, no es más. Bueno, señora. Listo. Entonces, otra vez, ¿dónde estoy? Acá. Ahí están viendo mi pantalla, ¿sí? Sí, señora. Listo. Entonces, bueno, estimados estudiantes, bienvenidos. Vamos a trabajar o vamos a hablar o en su defecto discutir sobre el sentido del compromiso ético de las CIPAS de primera matrícula del curso de Ética y Ciudadanía. En ese orden, la agenda de este encuentro implica o incluye mejor una bienvenida, un saludo que ya lo hicimos. Vamos a explicar qué son las CIPAS de primera matrícula. Vamos a revisar y a explicar el resultado de aprendizaje. Vamos a hacer un ejercicio de conocimientos previos y vamos a darle un desarrollo al tema con un contenido, un ejercicio práctico y finalizamos con unas conclusiones. ¿Hasta ahí aceptada la agenda del encuentro? Sí, señora. Sí, Vale, señor. muchas gracias. Listo. Entonces, como ven en pantalla, hay un texto que nos indica qué son las CIPAS. Entonces, las CIPAS son comunidades de interacción y participación académica y social. Eso significa CIPAS, ¿vale? Y se definen o son una estrategia que diseñó la universidad. ¿Y por qué la universidad diseñó esta estrategia? Uno, para vincular a los estudiantes, ¿cierto? En un encuentro sincrónico, es decir, un encuentro que se da en tiempo real para fortalecer esas comunidades de aprendizaje a partir de la creación y el fortalecimiento de los vínculos sociales para gestionar el conocimiento. ¿Cuál conocimiento? La información que nosotros les transmitimos, pero que además ustedes vienen con un recorrido y es, por ejemplo, las lecturas, la presentación de los cuestionarios o en su efecto, si en el curso no, pero en otros cursos posiblemente, si han presentado actividades, si han participado en foros de discusión o en foros de opinión, ¿cierto? Entonces, esa gestión del conocimiento les va a permitir a ustedes experimentar y proyectar la impronta de formación unadista, la cual incluye el fomento del espíritu investigador, innovador, solidario, participativo, propositivo, autónomo y transformador a partir de saberes contextualizados con proyección innovadora. Todo ese texto, ¿qué quiere decir? Que la universidad los va a formar a ustedes integralmente, ¿cierto? Es decir, van a tener y fomentar y fortalecer el espíritu investigador, sí. Van a fortalecer el espíritu innovador, también. Van a tener una idea, ¿cierto? De un espíritu solidario,
pero también en la medida de lo posible la vamos a ejecutar. Claro, por eso están en el curso de Ética y Ciudadanía, pero también van a tener participación y van a tener un espíritu participativo, pero también propositivo en todos los cursos que ustedes vean. Por supuesto, el fomento del espíritu autónomo, si tenemos en cuenta, por ejemplo, que el curso de ética o los cursos de primera matrícula, como ética, competencias comunicativas, cátedra unadista, gestión del conocimiento, y hay otra de lógica matemática, algo así, ¿sí? Son de primera matrícula y la mayoría, bueno, no, ética y competencias son autodirigidos. Eso indica que la autonomía de ustedes con estos cursos se va a fortalecer un poquito más que en nosotros, porque nosotros tienen las dinámicas de los tutores o con los tutores. Bueno, pero además que van a fortalecer el espíritu transformador, y en ese concepto es donde nos vamos a situar en esta sesión de CIPAS. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? Chicos, No, no, profe. bueno, asistente, atento pues, listo. No, señora, Entonces, Sí, señora. atentos todos. Entonces, las CIPAS de la universidad, o la universidad mejor, tiene 4 tipologías de CIPAS, ¿cierto? Tenemos las CIPAS de primera matrícula, como esta que estamos hoy, tenemos CIPAS dinamizadas por estudiantes, tenemos CIPAS territoriales de investigación y tenemos CIPAS dinamizadas por docentes. Entonces, estas CIPAS puedo hablar solo de las de primera matrícula, tienen un puntaje. ¿Cuánto? 50 puntos. Y esos 50 puntos los adquieren cuando participan en 3 sesiones. Pueden ser las 3 sesiones principales, pueden ser las 3 réplicas, pueden ser 2 sesiones y una réplica, o puede ser una sesión, 2 réplicas, como ustedes quieran o puedan más bien participar. Lo importante es participar en las 3 sesiones, ¿listo? O tener 3 participaciones mejor, ¿listo? Las 2 primeras sesiones tendrán, o las 2 primeras réplicas tendrán un puntaje de 15 cada uno, sumamos 30. Y la final, un puntaje de 20 y sumamos 50. Hasta ahí claro, ¿verdad? Sí, señora. Listo. Listo, chicos. Entonces, la asistencia, listo. Entonces, como les contaba cuando les compartí la agenda, el curso de Ética y Ciudadanía y todos los cursos de la universidad responden a unos resultados de aprendizaje, o en último término, a unos objetivos de aprendizaje, ¿sí? El cual indica que ustedes van a adquirir unas competencias, y a partir de esas competencias, pues ustedes se van a desarrollar o se van a ir formando integralmente como los profesionales en los diferentes programas que ustedes estudian, ¿cierto? El curso de Ética y Ciudadanía tiene 3 resultados de aprendizaje. Para esta primera sesión nos apoyamos en el resultado 1, y ese resultado dice que ustedes con esta sesión, o a partir de esta sesión, van a identificar los fundamentos teóricos de la ética, de la moral y de los valores cívicos. Cuando ustedes logren identificar estos fundamentos, van a poder comprender, ¿cierto? Y asumir que la libertad individual, la libertad de cada uno de nosotros, está relacionada con la construcción o con la transformación del bien colectivo en contextos sociales y en contextos digitales. ¿Cuáles son los contextos sociales? En la sociedad como la entendemos, ¿sí? La sociedad en su conjunto, pero digámoslo en otros términos, en mi familia, con mis vecinos, con mis amigos, con mi novia, con mi novio, con mis compañeros de la universidad, con los mismos profesores, por supuesto, ¿sí? Es decir, con todas aquellas personas con las que yo comparto la vida, punto. Pero también en los contextos digitales, cuando yo interactúo, por ejemplo, en este vínculo social que estamos formando, o que estamos creando, o que estamos fomentando o fortaleciendo, pero también cuando participo, por ejemplo, de las redes sociales, cuando participo de la inteligencia artificial, ¿cierto? Es decir, que la ética, ¿cierto? Los fundamentos de la ética y los fundamentos de la moral nos van a permitir asumir un papel, un rol determinante en la sociedad, pero también en los contextos sociales. ¿Claro hasta ahí?
Perfectamente claro, profe. Sí, Listo. señora. Vale, Profe. avanzamos. Señor, Profe, buenas noches, ¿cómo está? Cordial saludo. Profe, primero, pues, extenderle un cordial saludo y agradecer por el tiempo que nos está dedicando y a los compañeros y compañeras que hacen presencia hoy en el CIPA. Profe, yo tengo una pregunta en particular, no sé si, bueno, este dice que está la réplica. Resulta que a mí en la primera sesión a mí no me apareció ni en el correo como tal una invitación o una fecha como sí ocurrió el día de hoy en donde me llegó hoy 13 a las a la 1:47 de la tarde me llegó el enlace, pues que me llegó el recordatorio y todo ese cuento, pero en la primera sesión nunca me apareció fecha ni nada, absolutamente nada. Entonces no sé si es que, no sé que me perdí o qué, porque pues he tratado de estar atento en todos los IPAs que he estado pendiente, inclusive hice una impresión de las fechas y estoy mirando acá, y a mí nunca me apareció la fecha de la primera sesión, solamente la de la réplica. vale. Bueno, primero, vamos a hacer una aclaración, ¿vale? Y el enlace no aparece. Va a ser una aclaración desde el punto de filosofía, ¿vale? O sea, desde el punto de vista filosófico. Cuando hablamos del aparecer, quiere decir del darse del ser, ¿sí? Es decir, que el ser humano se manifiesta, o más bien la esencia del ser humano se manifiesta de alguna forma, cuando hablamos del aparecer. ¿Listo? Eso por un lado. Y por el otro, revisa bien porque yo compartí todas las invitaciones para la sesión 1 y las compartí por el correo institucional. ¿Por qué por correo institucional? Porque las CIPAs o estas sesiones las organizamos o las programamos por centros. Y por cada centro, o por cada centro no, unimos centros de tal forma que pudiéramos completar, por decirlo así, 400 cupos. Las zonas más grandes tienen alrededor de 450 o inclusive hay zonas o centros que tienen 317 cupos. ¿Listo? Entonces, como está por centros, se envió la información por correo institucional porque Gmail nos permite enviar correos masificados, es decir, en masa, mientras que por la mensajería interna era más difícil porque tocaba buscar 400 estudiantes uno por uno. ¿Listo? Entonces, en el correo institucional debe estar la información porque sí se compartió. El profe José Wilson compartió su invitación y yo compartí las mías. ¿Listo? Ok. Vale, listo. Y sin embargo, adicional a ello, pues es que también hay que estar pendiente de la plataforma. Como indicábamos y nos explicaba nuestro compañerito hace un rato, la plataforma nos emite como una alerta, ¿cierto? Usted debe una o tiene una confirmación. Entonces, cuando yo hago la inscripción por el aplicativo, la plataforma me avisa que yo debo confirmar una asistencia. Si yo no me he inscrito por plataforma, pues el sistema no me va a registrar. ¿Sí me entiendes? Tú hiciste el registro por el aplicativo. Cuando dice el aplicativo se refiere al campus. Sí, al aplicativo OIL. En el campus, el aplicativo OIL. Sí, profe, y me disculpa porque sí, efectivamente, aquí encontré que eso fue el sábado 8 de noviembre, sí, entonces lo estaba buscando, era sí, no lo estaba buscando mal, profe, me excusa. No, tranquilo, tranquilo. Por eso les hacía hincapié en que hay que revisar el correo institucional. O sea, a la par que revisan la mensajería interna, también revisen el correo Ujú. institucional, porque cuando se trata de correos masivos, los enviamos por Gmail, ¿vale? Vale, sí, profe, sí, y lo voy a tener en cuenta y mire que pues no, a veces le toca a uno preguntar así como, porque pues estamos apenas iniciando y entonces ya uno lo tiene más en cuenta, sí, profe, efectivamente sí estuve mirando y aquí me parece el de la primera sesión del CIPA, sí señora, fue a las 11 a.m. Gracias, profe. Sí. No te afanes, no te afanes. Igual entendemos que somos nuevitos y que como somos nuevitos, pues la plataforma tiene 58.000 cosas al tiempo y tiende a enredarnos. Entonces, no te preocupes, pero siempre, A mí lo que, chicos, a,
Ujú. A mí lo que me pasó ahorita, profe, y no sé si le pasó a los compañeros igual, es que el campus no me dejaba acceder, no sé si era el campus o qué pasado solamente acá en donde resido, pero pues me imagino que no, porque me ingresaba a la página de la UNAM normal, iba a ingresar al campus y no se caía la página y se caía y se caía y ingresé tarde. No sé si es que era problema de la conexión a internet, aunque lo dudo porque me ingresaba a páginas web de Google, ESPN, todo, pero al campus entraba donde decía en Gran Campus y no se caía y duré así como unos 20 minutos. Lo que pasa es que a veces la plataforma tiene unas fallitas mínimas, entonces no deja ingresar, ¿listo? Bueno, avanzamos entonces. Ok. Asistente, ¿estás por ahí pendiente? Asistente, Sí, señora, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. listo. Yo voy a poner un texto y tú lo vas a leer tal cual como aparece, como se muestra en la pantalla, ¿listo? Sí, señora. Ya, ¿ahí lo estás viendo? Ok, llegó la hora. ¿Listos para el reto? Muy bien. Entonces, chicos, la idea es que los demás contestan. Ok, llegó la hora. ¿Listos para el reto? Listos para el reto. Ok. Listo. Listos para el reto. La peor diligencia es la que no se hace. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a continuar. Bueno, entonces, estimados estudiantes, bienvenidos a la réplica de la primera sesión del curso de ética, de CIPAS, del curso de Ética y Ciudadanía. Es un gusto para nosotros como curso acompañarlos en este espacio de formación. Dice, ¿qué tal si rompemos el hielo hablando un poco sobre qué entendemos por ética y por moral, ¿cierto? Para ello, les voy a pedir el favor, los que pueden, escanear el código QR que está en pantalla, ¿sí? Y los que no puedan, si alguno me hace el fa, si alguno del asistente me hace el fa y me comparte el enlace en el chat, yo no puedo acceder, ¿vale? Y me van contando Ah, qué hay en ese QR. ok. Mi profe sería sacarle una foto y enviártelo al chat, porque no ¿Se sé cómo puede copiar compartirlo. el enlace? ¿Alguno puede copiar el enlace? Sí, profe, ya lo envío al chat. Vale, muchas gracias. Eres muy amable. ¿Sí pudieron abrir el QR? ¿Sí lo pudieron escanear? Listo, profe, ya está en el chat. Listo. David nos hizo el favor. Ah, no, mentiras. Alexis nos hizo el favor. Bueno, David, ¿estás presente? Sí, profe, aquí estoy. David, ¿qué dice el primer ejercicio del QR? Un segundo, está abriendo. Dale, tranquilo. En una palabra, define qué entiendes por ética. Vale, en una palabra, define qué entiendes tú por ética. Valores. Valores, perfecto. ¿Quién más? Para no ponernos a escribir en el chat. ¿Quién más? ¿Qué entienden por ética? En una palabra. Comportamiento. Comportamiento, excelente. Carácter. Respeto. Carácter, Moral. ¿cómo? Respeto, reglas, Honestidad. honestidad. Señora, Valores. valores. La niña dijo algo. Moral. Moral, muy bien. Principios. Principios, muy bien, muy pilos. Más. Justicia. Justicia, uy, excelente. ¿Qué más? Dos más. Respeto. Respeto, sí, señor. Sinceridad, ¿Cómo?
Sinceridad. Sinceridad, muy bien, ¿cierto? ¿Será que para ser buenos ciudadanos o ser ciudadanos activos debemos ser sinceros? Sí. Formación. Formación. Profe, ¿Cómo? solidaridad. Solidaridad, muy bien, qué pilera. Listo. El segundo ejercicio, ¿qué dice? A ver, por acá, Wendy, ¿qué dice el segundo ejercicio? Wendy, Dice, en una palabra responde, ¿qué factores influyen en tus decisiones morales del día a día? perfecto. En una palabra, chicos, en una palabra, definir qué, qué, se me olvidó. ¿Me recuerdas, porfa? En una palabra responde, ¿qué factores influyen en tus decisiones morales del día a día? Ahora sí, en una palabra, ¿qué factores influyen en las decisiones morales de mi cotidianidad, desde que me levanto hasta que me acuesto? En una palabra, muchachos, ¿qué definen? ¿Qué define que yo, Carácter. por ejemplo, no me ponga brava con los Educación, chinos por la mañana para mandarlos al colegio? educación, Educación, bien. Dedicación. Dedicación, ¿qué más? Formación. Formación, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué más? principios, Valores. Principios, valores. serenidad. Actitud. Uy, muy bien, serenidad, respeto, sí, señores. Inteligencia. Inteli- Paciencia. Inteligencia en medio del caos. ¿Qué dijiste tú? Paciencia. Uy, Jesús bendito, no, ustedes son muy pilos. Paciencia, Integridad. inteligencia, señor, Educación. educación, Actitud, profe. actitud, Actitud. ¿cierto? Esfuerzo, muy bien, Empatía. tolerancia. Listo. Muy bien, chicos. Estos ejercicios, Empatía. diga, ¿cómo? Señora, respeto. Muy bien. Listo. Estos ejercicios nos permiten tener, comprender a los demás, sí, nos permiten tener un acercamiento, ¿cierto?, a estos conceptos que hemos escuchado toda la vida de ética y moral, pero vamos a ver qué significan concretamente, ¿cierto? Pero además en qué se distancian, porque normalmente solemos confundirlos o asumimos que son lo mismo y resulta que no. Entonces, para ello, estimados estudiantes, ¿ustedes reconocen a la persona que está en pantalla? Uy, sí. Yo sí, qué pena molestar, qué pena interrumpir. Yo sí, yo la vi en un video de YouTube que hay en el ¿Quién taller será 1. esa señora? Una psicóloga, licenciada, profe. filósofa muy buena. ¿Una Parece qué? como a Salud Hernández. No, Es una empresaria. tampoco. No, Todo la lo afectamos contrario. de esa forma. Ella es una psicóloga, profe. Ella es una empresaria, De la una que empresaria la de... licenciada. Bueno, entonces, ella es la señora Adela Cortina, se las presento. No es psicóloga, estimado, es filósofa, ¿vale? Entonces, Eso, profe. es un poquito diferente, ¿listo? Y no se parece a Salud Hernández, aunque son españolas las dos, ¿no? Entonces, Salud Hernández es periodista, y bueno, tiene ahí una que otra cosilla que decir que no nos interesa porque la discusión política no estamos hablando ahorita de ello. Señor, Pero, profe, pero es que Salud Hernández tiene mucho valor y el valor hace parte de la ética. mucho valor, todas las personas tenemos mucho valor, claramente. No, pero es que pero yo me refiero a grandes rasgos, porque pues yo le destaco a Salud Hernández, que entre otras cosas es una gran periodista, le destaco el valor, la decisión, la actitud, el trabajo, la valentía, todos esos valores que encierran y la caracterizan, porque no es fácil que una señora de esas, que entre otras cosas es extranjera, llegue al corazón, digamos, profe, pues vale mencionar, de un grupo al margen de la ley y como es la FARC. Entonces ella llegar hasta allá, hasta donde están los dirigentes de esos grupos al margen de la ley, yo la admiro a ella por tener esa valentía y
tener el coraje de llegar hasta allá sin miedo, ¿no? Entonces yo por ahí decía, pero jocosamente, ¿no, profe? Vale, listo, listo, perfecto. Respetable tu opinión. Listo. Entonces la señora de la cortina nos dice, Sergio, por acá, que es una filósofa mucho, muy importante, ¿cierto que sí? Y ella, aparte de ser filósofa, también trabaja sobre el tema de la política contemporánea, y por supuesto trabaja los conceptos de ética y moral. Esta filósofa, aparte de todo lo espectacular que hace, es también miembro de la Real Academia de la Lengua Española, es decir, de la famosa RAE que hemos escuchado toda la vida, y si no la han escuchado, la van a escuchar en su formación académica. Entonces, Adela Cortina trabaja, como ya les indicaba, sobre la ética, los conceptos de ética y moral, pero ella hace algo muy interesante y es que actualiza estos conceptos. Entonces ella no se queda con lo que nos dijo Aristóteles por allá en el siglo IV antes de Cristo, sino que ella dice, bueno, estos conceptos de ética y moral, ¿cómo aplican en las sociedades contemporáneas, cierto? Cuando tenemos una emergencia de herramientas digitales que están en el día a día, ¿cierto? Pero además, cuando estamos en unos contextos sociales que, como les decía al principio también, pues tienen un lenguaje que es agresivo, que tenemos una carga simbólica que es también agresiva, ¿cierto? Que nos ponen unos estándares, por ejemplo, de belleza que muy seguramente o seguramente cumplimos con ellos o no, no es la discusión, pero que de alguna forma nos definen también como personas, pero pues también definen nuestra participación o nuestro rol dentro de la sociedad. Entonces, por ejemplo, ella acuña, es decir, ella se lo inventó, es de ella, el concepto de aporofobia. Y ese concepto de aporofobia es el miedo al pobre o a la pobreza, ¿cierto? Ese miedo, ese terror que yo le tengo a la pobreza, pero no solo en términos materiales, sino también en términos de valores, ¿sí? En términos de ejercer una ciudadanía a partir de principios, a partir del reconocimiento del otro, ¿cierto? Y de toda esa pérdida que esta mañana discutíamos con los compañeritos de Bucaramanga, no mentiras, de Santa Rosa de Osos, que era esa pérdida del ser, ¿no? Que es muy, muy propia la discusión en la filosofía contemporánea, ¿sí? Es la ausencia de la esencia del ser, por eso le corregía a nuestro compañerito cuando él hablaba del aparecer, y el aparecer se da cuando se manifiesta el ser. Esos son conceptos filosóficos muy metafísicos que no los voy a enredar con ese tema, pero que sí tienen que ver con esa ausencia de lo que nos define como un zoon politicón, o mejor, como un animal político, como dijera Aristóteles en la misma ética, ¿cierto? Y es decir, que el señor Aristóteles no nos está insultando diciéndonos que somos animalitos, sino que por el contrario nos está diciendo somos unos animales racionales, pero somos sociales por naturaleza. La naturaleza de nosotros es ser social. Yo por eso tengo amigos, por eso nosotros tenemos amigos, ¿sí? Así no parrandiemos todos los días, qué triste, no mentiras. Pero ello no implica que yo no tenga amigos o que yo no esté todo el día con ellos. No, eso no implica que yo no tenga novio o novia, ¿cierto? O que yo no me lleve bien con mis vecinos, sino que por el contrario, necesitamos del otro o de la otra también. Los necesitamos a ellos porque a partir de esas relaciones que yo entablo con los demás, pues se configura mi personalidad, mi rol en la sociedad y en último término mi vida, ¿no? Por ejemplo, mi rol en esta vida es ser maestra, es ser profesora, ¿sí? Quizás en la otra vuelva y elija lo mismo y quizás en las próximas vuelva y elija ser profesora, porque ser profesor es lo máximo. Pero alguno de ustedes o ustedes decidieron que van a ser el rol que van a desempeñar en sociedad va a ser ingenieros industriales, van a ser profesionales en seguridad y salud en el trabajo, alguno o alguna querrá ser licenciado en educación o educación infantil o inclusive en filosofía, otros querrán ser médicos, otros comunicadores sociales, alguno querrá ser actor, en fin. Para eso nos estamos formando y para eso la Universidad Nacional Abierta de Distancia les abre las puertas, los recibe, los acoge y los forma partiendo de la impronta de formación UNAISA con todos esos espíritus que les mencioné hace un rato. ¿Hasta ahí claro? Sí, señora. Listo.
Nos dice Dixon por acá. La señora Adela Cortina ha trabajado mucho en temas de discriminación, sí señor, pobreza, democracia y justicia social. Muy bien, qué buenos aportes. Entonces, si por X, Y o Z yo no he accedido o no he entrado a mirar, ya presenté el cuestionario y me fue muy bien porque mi Dios es muy grande, pero no leí la bibliografía, se las recomiendo. Ahí hay un video que es el primer recurso, véanlo. Si lo pueden ver, échenle una miradita. El video larguito, pero es muy interesante lo que ella nos plantea. Nos sirve no solo para el curso, sino que nos sirve para aplicarlo en la vida cotidiana. Y en último término, esa es la función o ese es el objetivo de entablar discusión sobre estos conceptos de ética y de moral, ¿vale? Entonces, ahora sí, asistente, preparado, 1, 2, 3, ya. Ahí estás viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, señora, As sí, señora. Sí, Sí, señora. señora. Asistente, Dios mío. Es que el Bueno, internet está... Bueno, señora, va. ¿tú me puedes colaborar leyendo el texto que está en la imagen? Sí, señora. Vale. Moral. Moral. La moral es el conjunto de normas, valores y costumbres que rigen la conducta de las personas en una comunidad. En algunos países de África, como Somalia, Sudán, Etiopía, Egipto y Malí, es moralmente establecida la práctica de la ablación o mutilación femenina. Ujú. Ética. La ética es la disciplina filosófica que reflexiona sobre lo que está bien o mal, buscando principios universales que orienten la acción humana. Las reflexiones sobre esta práctica conducen a analizarla como una violación a los derechos humanos. Muy bien, muchas gracias, estimado. Una Sí, señora. preguntita, Sergio Leonardo, ¿estás por ahí? Bueno, parece que está ocupadito. Listo. Entonces, procedo a explicar. La ética, voy a empezar por la ética. La ética, como nos dice el texto y como nos lo ha dicho en repetidas ocasiones nuestra querida Adela Cortina, es una disciplina filosófica. Eso quiere decir que la ética es una rama de la filosofía. En filosofía se ve una materia, un curso que se llama ética, ética filosófica, y ahí uno estudia todo el fundamento de la ética, qué dijo Aristóteles, qué dijo Pepito, qué dijo Sutanito, en fin, ¿cierto? Cuando ella pregunte, debes activar el micrófono. Sí, señora, muchas gracias. Así es, muy pila. Listo. Entonces, la ética, al ser o al tener un carácter filosófico, nos invita a reflexionar sobre lo que consideramos todos nosotros, lo que está bien o lo que está mal, y buscamos, o se busca más bien, principios universales que orienten nuestra acción humana. ¿Eso qué quiere decir? Que la ética tiene un carácter filosófico que nos llama a la reflexión, ¿cierto? ¿Y sobre qué reflexionamos? Sobre lo que consideramos, chicos, los micrófonos, lo que consideramos que está bien o que está mal, ¿cierto? En el aspecto que sea, pero siempre, obviamente, dentro del contexto social o digital, si es el caso. Y se buscan principios universales, y esos principios universales se fundamentan en los valores. Recordemos que los valores son los axiomas, ¿cierto? Son axiomas universales que rigen o nos rigen a nosotros como sociedad, pero es también lo que define o nos define como ciudadanos, ¿cierto? Pero pues también como miembros de una familia, miembros de una comunidad, por ejemplo, la comunidad unadista, o miembros de la comunidad del barrio El Cielo, ¿sí? O miembros de la comunidad de deportistas de San Vicente del Caguán, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la ética va a reflexionar, ¿cierto?, sobre
por ejemplo, la violación a los derechos humanos. Esta parte, pues, obviamente está conectada con el ejemplo que nos pone sobre la mutilación femenina, ¿no? En ese orden, la moral es el conjunto de normas, valores y costumbres que rigen nuestra conducta. ¿La de quién? ¿La de la profesora? Sí. ¿La de Sergio? También. ¿La de Keila? Por supuesto. ¿La de quién más? ¿La de Viviana? Por supuesto, ¿cierto? Es decir, ¿la del asistente? Claro. Es decir, la de todos. Todos estamos regidos por normas. Las normas cambian de San Vicente del Caguán a el Valle del Gamués. Creería que no, ¿cierto? Pero sí pueden variar en alguna particularidad, ¿no? Pero de que nos rigen a todos en nuestra conducta, ¿cierto? Voy a poner un ejemplo así traído de los cabellos. Resulta que la profe está muy contenta hoy viernes 7 de la noche haciendo las cipas, la réplica de cipas a los estudiantes con la garganta molesta porque casi se ahoga y con un sorbito de agua. Y resulta que ella quedó tan contenta con la participación de los estudiantes que fue y se tomó unos vinos y puso música a todo volumen. Y eso se puso a cantar y qué feliz soy de ser profesora y yo quiero ser profesora esta vida y todas las vidas, ¿cierto? ¿Qué hace la norma? Me regula, ¿cierto que sí? Con seguridad, mis vecinos van a llamar a la administración y van a decir, esa profesora ya el 520 está enloquecida cantando, ¿cierto? Y son las 11 de la noche, pues la administración va a llegar a mi casa y te va a decir, venga profesora, es que mañana no trabaja, ¿cierto? Venga profesora, es que los vecinos descansan. Muy seguramente usted no, pero los vecinos sí. Y en ese orden de ideas está violando las reglas de convivencia que hay establecidas en el conjunto. ¿La norma me está regulando? Claro que sí, ¿cierto? Pero además, no solo me regula las normas, me regulan los valores. En este ejemplo chistosito, pues sería el valor del respeto, ¿sí? El respeto por mis vecinos, el respeto por el descanso de los otros, ¿sí? Pero pues también la responsabilidad. Profesora, usted trabaja mañana a las 8 de la mañana, deje cansar y acuéstese a dormir, ¿sí? Entonces, bueno, pero también las costumbres. Entonces, no es costumbre poner música un viernes, bueno, no, sí, un lunes a las 12 de la noche porque estoy contenta. Quizás no, ¿cierto? El viernes sí, pues porque es un día de fiesta, bueno, en fin. Y estas normas, estos valores y estas costumbres rigen nuestra conducta, ¿cierto? En una comunidad. Con ese ejemplo, mi comunidad sería el conjunto donde yo vivo. Bueno, entonces acá hay un ejemplo y dice que en África es viernes y el cuerpo lo sabe. Muy, sí, señor. Entonces, en algunos países de África, pues se tiene establecida la práctica de la mutilación femenina, ¿cierto que sí? La ética, ¿qué hace? La ética va y le dice a la moral, venga, señora moral, esa costumbre que está moralmente establecida en esa comunidad o en estos países, ¿cierto? Que corresponde a una tradición, no está violando los derechos de las mujeres, ¿cierto? O sea, es una práctica válida. Entonces, en ese sentido, la ética actúa con la moral, ¿listo? Y recordemos que estos dos conceptos, ¿cierto? Que rigen nuestra conducta y que orientan nuestras acciones humanas, se aplican en los contextos sociales y los contextos digitales. Preguntas, dudas. ¿Todo muy claro? Listo. No, señora, me dice Keila. Listo. Avancemos. Keila, ¿tú me puedes colaborar leyendo lo que está en pantalla? No, bueno. Entonces nos dice por acá David. David, ¿por qué no lees tu comentario? ¿Te parece? Sí, señora. Dice, escribí que el buen vivir basado en los axiomas fundamentales y regidos por una verdadera aplicación de la justicia nos indica que nuestro ejercicio de la libertad también depende del bien común y no solo del particular. Muy bien, David. Se acabó la clase. Perfecto. Ese comentario está muy bien y resumió la sesión. Muy bien, David. Perfecto. Este tipo de aportes, chicos, participen, ¿sí? La idea es que ustedes, se me olvidó decirlo al principio, pero los protagonistas de la sesión son ustedes. ¿Listo? Entonces, está David, que es muy pilo. ¿Tú eres de Bogotá?
En ese momento estoy viviendo en el Huila, en el sur del Huila, no por acá. Pero naciste en Bogotá, ¿no? No, señora, en Boyacá. Ah, bueno, porque tienes acento del centro. Ah, bueno, Por, listo. me crié en Bogotá, sí. No estoy de acuerdo. Bueno, justamente por eso la ética va y cuestiona la moral, Sergio. ¿Listo? Sergio, ¿tú fuiste mi asistente la semana pasada o es otro Sergio? Bueno, sigamos. Entonces, claro, como dice David, bueno, ahorita retomamos, ¿me acuerdas ahorita de retomar tu ejemplo, ¿vale, David? Tu comentario. Entonces, ya que estás acá, ya que metiste la patica, entonces, ¿me colaboras leyendo lo que está en pantalla, estimado David? De acuerdo, profe. Por ejemplo, el primer aspecto es definición. La ética, reflexión crítica y racional sobre la vida buena, los valores y los principios que orientan la acción humana. Y la moral es un conjunto de normas, costumbres y prácticas asumidas en una comunidad o grupo social. Ujú. Carácter. Frente a la ética es teórico, reflectivo y fundamentador, y en cuanto a la moral es práctico, normativo y vívido. El alcance en cuanto a la ética busca criterios universales de justicia y bien común, y en cuanto a la moral depende del contexto histórico y cultural y social. La función en la ética es evaluar críticamente la moral, fundamentar lo correcto y lo justo, y en cuanto a la moral, regular la conducta cotidiana de las personas en su comunidad. Un ejemplo de esto en la ética es preguntarse, ¿es justa esta norma o costumbre? Y en cuanto a la moral, cumplir con la costumbre de respetar a los mayores porque la sociedad... Se te fue el audio, estimado David. Bueno, respecto a lo que nos compartía David, ¿cierto? Que está en la imagen. Entonces, vamos a hacer acá una cosita. Permítame un milisegundo. Listo. Entonces, respecto de lo que está en pantalla, y nos leía muy bien David, entonces dice que la ética tiene una definición, ¿cierto? Y esa definición radica en que la ética, como ya lo dije, nos invita a una reflexión crítica. Su trabajo es reflexionar críticamente y racionalmente sobre la buena vida, los valores y los principios que orientan la acción humana. Acá, cuando hablamos de buena vida, se trata del buen vivir, como dice David en su comentario, ¿cierto? El buen vivir basado en axiomas fundamentales y regidos por una verdadera aplicación de la justicia, ¿cierto que sí? Nos indica que nuestro ejercicio de la libertad también depende del bien común y no del bien particular. En ese sentido, la ética reflexiona sobre los valores y los principios que nos orientan a cada uno de nosotros, mientras que la moral es ese conjunto de normas, de costumbres y prácticas que asumimos cada uno de nosotros al pertenecer a una comunidad, pero también a un grupo social. Además, pues la ética tiene un carácter que es teórico, que es reflexivo y que es fundamentador. Ese carácter fundamentador obedece a que la ética, al ser una disciplina filosófica, pues va a darle un fundamento teórico a la moral. Y es, ya lo dije, teórica y por supuesto reflexiva. Mientras que la moral es práctica, es decir, puedo evidenciar un acto ético, se evidencia a partir de una práctica que sea moral, ¿sí? O que esté regida por la moral, ¿sí? Pero porque recuerden que hace parte de la norma o la rige la norma y se da en la experiencia que yo tengo con los otros, pero pues que también tengo conmigo mismo. Además, la ética busca criterios universales de justicia y bien común. Y vuelvo al comentario de nuestro querido David, ¿sí? El buen vivir basado en los axiomas fundamentales y regidos por una verdadera aplicación en la justicia, o de la justicia, perdón, nos indica que nuestro ejercicio de la libertad también depende del bien común, es decir, que nuestro trabajo radica en buscar esa justicia para hallar ese bien común, ¿cierto? El bien común de la comunidad, por eso se llama común,
pero además que nos indique o nos permita alcanzar una vida buena. Y en último término, como dijera Aristóteles, alcanzar la felicidad. ¿Listo? Así la felicidad sea momentánea o en algunos casos sea particular. La invitación es que sea en comunidad. Nos dice por acá nuestra querida Keila que la moral puede ser individual, por supuesto. La ética es para regir el comportamiento de un grupo o de la sociedad. Sí, señora. La moral también puede ser individual, pero por supuesto es colectiva. Y es colectiva cuando hay una norma que nos rige a todos, ¿cierto? Depende de un contexto histórico, depende de un contexto cultural y se aplica en un contexto social. Además, la ética, pues su trabajo, por decirlo así, se trata de evaluar críticamente la moral, como el ejemplo que nos ponen. ¿Es justa esta norma o esta costumbre? Acá está hablando de la ablación. ¿Es justa esta costumbre? ¿Mutilar a las mujeres es justo? ¿Sí? ¿Es válida esta costumbre o estamos incurriendo en la violación de un derecho de las mujeres? Mientras que la moral regula la conducta. ¿Qué haría la moral en ese caso? Regular la conducta de estas personas que ejercen esa costumbre, ¿cierto? Y decirle, no señor, ¿cómo le ocurre a usted ir a quitarle una mano a una muchacha? ¿Qué le pasa? ¿Cierto? En ese orden, pues la moral nos invita a cumplir la costumbre. En este caso, cumplir la costumbre, que es también un valor de respetar a los mayores. ¿Por qué? Por el simple hecho de ser mayores, pero también porque la sociedad así lo demanda, porque así lo valora, ¿cierto? Pero en último término, pues porque son los mayores, porque puede ser mi abuelito, mi tío, mi papá, mi mamá, pueden ser los míos, pero pues también pueden ser de los otros. Y ello implica que por el simple hecho de ser persona, por el simple hecho de existir, yo le debo respeto, punto. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta o alguna duda? No, señora. Todo muy claro, listo. Nos dice por acá nuestra querida Keila, para los individuos fuera de esta cultura lo es, pero para los miembros está hablando de la ablación, pero para los miembros de esa comunidad probablemente es normal porque han nacido con esas costumbres, claramente. ¿Listo? Nos dice Carlos, es como el refrán que dice, tu libertad termina donde empieza la mía. Exactamente. Muy bien. Nos dice Maidi, moral. Son las normas y costumbres que dicen qué está bien o qué está mal en la sociedad. Muy bien. La ética es la reflexión sobre esas normas. Muy bien. Para decidir racional y responsablemente qué hacer. Estos chicos están volando hoy. Yo ya acabé la clase. Felicitaciones. Han entendido muy bien. Ahora vamos a ver cómo lo que ustedes están interpretando y nos están compartiendo se aplica en un contexto social, pero también en un contexto digital. ¿Listo? Entonces, bueno, antes de ello, lo importante, muchachos, es comprender que la ética y la moral, aunque son hermanitas, aunque están hermanadas, ¿cierto? Se distancian la una de la otra. Como claramente nos dice Maidi, la moral es el conjunto de normas, todas las normas. Por ejemplo, en mi barrio dicen que la basura se saca todos los martes, los jueves y los sábados a las 8 de la mañana porque pasa el de la basura, ¿sí? O el camión de la basura, ¿cierto? Si la profesora incumple la norma, pues va a tener una sanción, ¿cierto? Pero además, no solo las normas están dentro del conjunto de lo social. Resulta que yo en mi casa también tengo normas, ¿sí? Por ejemplo, para los que son papitos, pues tendrán normas con sus hijitos, tender la cama, ayudar a lavar la loza, ayudar a sacar la basura, ayudar a traer el pan o ir por la carne, ¿cierto? No llegar tan tarde, indicar dónde está, en fin. Pero en la sociedad también, por ejemplo, no conducir ebrio, porque si conduce ebrio, pues va a generar un accidente, va a meterse en líos, va a generar dificultades, en fin. Están muy participativos hoy, me encanta. Dice Keila, la ética es más universal. Le va a quitar el más. La ética es universal. Muy bien. Es objetiva. Sí, señora. Muy bien. La moral es subjetiva en esos términos, ¿vale? Nos dice Jack Sully,
La moral es más el sistema de normas, ¿sí? Es más el sistema de normas colectivo, sí, señor. La ética es la que se encarga de fundamentar esas normas. Excelente, ¿cierto? Pero digamos que las voy a unir. Nos dice Jacksuli que la ética se encarga de fundamentar las normas y nos dice Maidi que esa reflexión, ¿cierto? Esa fundamentación de las normas nos va a permitir la reflexión sobre lo que debemos decidir racionalmente y responsablemente cuando tenemos algo que hacer. Por ejemplo, en un dilema moral. Y acá me voy a saltar 2 cuadritos, un montón. Listo. Tenemos enfrente unos dilemas morales, ¿verdad? ¿Sí los están viendo? Sí, señora. Listo. ¿Quién me dijo sí, señora? Yo otra vez, David. Ah, David, bienvenido. David, uy, Dios mío, estos chicos están... ¿Por qué esta fue la última sesión? Calma, calmación. ¿Qué nos estás diciendo acá? Profe, si se aplicara al pie de la letra... bueno, ya voy para allá. Voy a dejarlo ahí en el tinterillo y voy a recoger esa interpretación, ¿cierto? Que nos ha compartido Maidi y que nos ha compartido Jacksuli y lo vamos a relacionar con estos dilemas, a ver si estamos entendiendo cómo es el maní. Estimado David, ves en pantalla 7 dilemas, ¿verdad? Sí, señora. Listo, escoge uno, el que quieras. Número 5. El 5, ¿lo puedes leer? Autenticidad versus construcción de identidad digital. En redes sociales, muchas personas editan su vida para mostrar una versión idealizada. ¿Se trata de un ejercicio legítimo de libertad individual o de una presión social que limita la autenticidad? Perfecto. Estimado, lees muy bien, solo que lees muy rápido y está bien porque yo también leo igual, pero en la medida de lo posible trata de leer un poquito más despacio, un poquito, porque lees muy bien y entonas muy bien, ¿listo? Bueno, vamos a hacer un ejercicio, ¿listo? De acuerdo al dilema que escogió David, vamos a mirar cómo actúa la ética y cómo actúa la moral concretamente en este dilema. ¿Me entienden? ¿Me entienden, Sí, chicos? perfecto, claro. Listo. Sí, señora. Como David ya leyó, porque abrió la participación muy activamente y estos chicos se pusieron a escribir tan bonitos. Listo. Entonces, vamos a hacer un ejercicio y como los tengo acá en el chat, yo voy a ir nombrando a los que han escrito, ¿vale? Y ahorita los leo. Entonces, a ver, Dubán. No, Dubán ya lo está hace un rato. A ver, Carlos. Carlos, ¿estás aquí? Sí, señora, yo estoy. Uy, me macha, lejos. Listo, Carlos. ¿Tú nos podrías explicar o con tus palabras, a partir de lo que tú entiendes, respecto de este dilema moral? Te lo voy a volver a leer. Dice, autenticidad versus construcción de identidad digital. En redes sociales, muchas personas, comillas, editan su vida para mostrar una versión idealizada, ¿cierto? Hasta ahí, estimado Dubán, ¿qué entiendes? Yo tengo experiencia en en el tema digital. Yo me la paso en redes sociales. Más que, quiero una pequeña contribución, más que autenticidad o construcción de ideal, es egocentrismo. Porque hay un factor que cimenta ahí, primero que nada, que es la capacidad de ser incógnito. Entonces la gente actúa con más honestidad en sí mismas y reflejan más o menos en las redes sociales lo que son, como realmente son. Cosas que justamente deciden ignorar en el mundo real porque su moral no los permite. Eso pasa mucho en las redes sociales, por eso suele haber mucho ciberbullying, ciberacoso. Pero yendo ya directamente a la autenticidad y la construcción digital, pues es básicamente es un ejercicio de libertad. Básicamente es la forma como la gente se expresa. Listo.
Perfecto. Entonces, ¿entiendes que el tema de editar la vida, ¿cierto? Nos va a permitir tener una versión idealizada, así haga parte del ego, el narcisismo o de lo que sea, ¿cierto? Sí, señora. Listo. Ahora, te pregunto, ¿se trata de un ejercicio legítimo de libertad individual o de una presión social que limita la autenticidad? ¿Tú qué crees? Yo honestamente creo que es un ejercicio legítimo de libertad. Legítimo. Argumento. Es por lo mismo que ya mencioné, por el tema de que la gente revela quiénes son al saber que no hay nadie que los va a juzgar a nivel físico, que les vaya a afectar en vida física. Claro que hay conceptos y hay conceptos, hay casos y casos, ¿no? Pero normalmente la gente se suele confiar de eso. Entonces suele revelar cómo son en ese momento. ¿Listo? Muy bien. Vale. A partir de este ejemplo y de este dilema de libertad individual, ustedes están muy atentos, ¿cierto? Y dicen, no, dice Jonathan, no, sí, dice Jonathan, la opción 5 hace que la sociedad sea más deshonesta. ¿Qué estamos haciendo ahí? ¿Estamos reflexionando, estamos analizando o estamos siguiendo un conjunto de normas sociales? Chicos. Profe, perdón, ¿puedes repetir otra vez? Ah, bueno, listo. Con el ejemplo que pusimos, con el dilema que amablemente leyó David, ¿cierto? Y con la interpretación que nos permitió Duván, ¿cierto? Dicen, yo les formulo una pregunta. Bueno, la pregunta que nos formula el dilema es, cuando yo muestro en mis redes sociales una versión, edito mi versión, ¿cierto? Mi versión de mí, me muestro diferente, ¿cierto? ¿Se trata de un ejercicio legítimo de libertad, de mi libertad individual o de una presión social que ejercen sobre mí, obviamente la sociedad, ¿cierto? Que va a limitar mi autenticidad. Entonces, Jonathan nos dice que este ejercicio hace que la sociedad sea más deshonesta, ¿cierto que sí? Entonces, yo les pregunto, cuando Jonathan hace este análisis, cuando Jack Sully nos dice que el dilema moral, la persona entra en una situación de contradicción puesto que se siente presionada por cómo funcionan las redes sociales. Listo. Cuando nos dice Keila, expresión social, ¿cierto? Nos dice David, ay, Pere, David, que esos comentarios son muy chéveres. Espera, yo les pregunto, ¿estamos haciendo un ejercicio de reflexión ética o estamos siguiendo una norma moral? Norma moral, profe. ¿Estamos siguiendo una norma moral? Sí, yo creo que una norma moral, profe, porque digamos, es lo que queremos vender por medio de las redes sociales, no como somos realmente. O sea, cómo nos quieren ver a nosotros y no realmente cómo es cada uno. Profe, Listo. profe, Quizás, profe, espérame, dame dos. Quizás no me expliqué bien. Lo que quiero saber es si cuando leemos la pregunta, cuando nos ponemos en el chat y vamos contestando, ¿cierto? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos ejerciendo la ética o estamos ejerciendo o poniendo en práctica la moral? Eso es lo que quiero que me digan. Y ya miramos el dilema. La moral, profe, profe, la moral. en el chat yo considero que se está Ejerciendo aplicando la la ética porque pues la ética como tal forja carácter, ¿no? Como decía Ujú. la, ¿es que se llama? Adela Cortina. Adela Cortina. Entonces, yo atentamente en algún momento leí algo acerca que ella escribía y ella decía el forjar carácter. Entonces, Sí. cuando la ética nos forja unos caracteres, porque como ella dice también en su aparte en donde dice que la lotería natural, ella hace énfasis en ese temperamento que nosotros naturalmente obtenemos cuando nacemos, ¿no? O cuando vamos Ujú. creciendo. Entonces ella dice que todo mundo, y entre otras cosas que es bien acertada, porque ella dice que
que no todo el mundo tenemos el mismo temperamento y naturalmente así es. Algunos nacemos más alegres, otros nacemos con un temperamento más pesado, pero la ética nos ayuda a formar ese temperamento. Entonces, en este caso, en este intercambio de ideas que hacemos en el chat, es más parte de ética que de moral, porque si nosotros vemos los comentarios de los compañeros, unos opinan de una manera diferente y respetamos el punto de vista de cada quien, ¿sí? Y vamos detrás de una idea, de un concepto, por ejemplo, como la opción 5. Digo, se aplica mucho la ética porque el ejercicio lo dirige hacia allá, profe. La ética al forjar el carácter, ¿no, profe? Sí, señor, muy bien. Estamos haciendo un análisis ético, muy bien. Claro, cuando ya nos ponemos a analizar el contenido del dilema, bueno, estamos analizando la norma, ¿cierto? Y en este caso, una norma sobre la base de la presión social, ¿cierto? Que no es una norma, pero que tiene que ver con la norma de, pues, no meternos en la vida del otro, ¿sí? ¿Hasta ahí me entendieron? Sí, Sí, señora. señora. Listo, perfecto. Ahora sí entremos en materia porque estos chicos están desbordados en comentarios. Entonces voy a tratar de leerlos a todos. Dicen, presión social, ¿cierto? Entonces, nos dice David que limita la autenticidad, ¿cierto? Cuando yo edito mi perfil, por ejemplo, para mostrar una versión idealizada, dice por acá Dubán que está limitando la autenticidad. Y dice Jaxuli, en ese dilema moral, la persona entra, bueno, ese ya lo habíamos leído. Dice Keila que es presión social, dice David, en la búsqueda de la identidad, la presión social es el eje mediador, promociona una creación no auténtica del verdadero ser. La creación estética se define por patrones contextuales más que por los originales. La libertad se cohesiona en función de agradar. ¿Por qué son tan pilos? O sea, no pueden ser más normalitos, no mentiras. Dice Dixon, depende para qué lo hagas. Yo voy a compartir esa opinión. Keila dice, moral, normal, moral. Creo que está hablando sobre la moral. Porque la moralidad exige honestidad y autenticidad. Sí, dice Maidi, editar la vida en redes sociales puede ser una forma válida de expresarse, pero se vuelve un problema cuando creamos vidas irreales y presiona a otros a compararse. La clave está en mostrarnos sin engañar. Muy bien. Pues, ¿qué estudian ustedes? Muy bien. Al analizar el dilema que usted nos plantea, estamos ejerciendo la ética. Muy bien. Keila dice, pero legalmente no está incurriendo en nada que tenga sanción. Tilde en la O. No es ético, tilde en la E. Por esto, en cambio, moralmente no es honesto ni auténtico. En el chat es la ética que expresamos ante los demás. Muy bien. Jonathan dice, se aplican las dos cosas, profe. No me grites. Muy bien. Cuando uno escribe en mayúsculas, la norma en redes, en contextos digitales, indica que estoy gritando, ¿vale? Para que lo vayas corrigiendo. Se aplican las dos cosas, profe. Sin duda, las dos cosas se aplican. Listo, vale. Entonces, Elisa. Yo digo, para orientar un poquito, que cuando a mí me plantean este tipo de dilemas, de dilemas sobre la libertad individual en contextos sociales y digitales, también tiene que ver con cultivar o garantizar mi seguridad. Claro, cuando yo pongo una vida de Hollywood, pues obviamente no solo estoy engañando a los demás, ¿cierto? Estoy siendo deshonesta, sino que me estoy creyendo, estoy fantaseando con algo que difícilmente voy a tener, ¿cierto que sí? Entonces juegan los dos bandos, por decirlo así, pero me voy por el lado de que en principio digamos, uno no muestra su vida tal cual es, pues porque obviamente hay un ideal de privacidad, pero también de protección, ¿vale? Y en ese sentido nos vamos a devolver nuevamente, ¿cierto? A la ética digital. Entonces, como están tan activos en el chat, le voy a pedir a alguno, voy a llamar lista, a ver, pues don Jonathan. Jonathan, ¿estás por ahí? Jonathan. Sí, profe. Bueno, como estás tan activo La profe. en el chat, señor,
Hola, profe. Señor. Hola, profe. Ah, Sí, hola. señora. Hola, profe, Jonathan, qué pena. ¿tú nos puedes ayudar a leer el texto que está en pantalla? Claro, profe. Vale, ¿Solamente el rojo? todo. Vale. La ética digital se refiere a los principios morales y estándares que gobiernan el comportamiento ético y las responsabilidades de individuos, organizaciones y gobiernos en el ámbito digital. Implica consideraciones de equidad, transparencia, privacidad, seguridad y el impacto de la tecnología en individuos y la sociedad en su conjunto. Ujú. En el mundo interconectado de hoy, donde las tecnologías digitales como la inteligencia artificial, el análisis del Big Data y y el Internet de las cosas son omnipresentes, la ética digital desempeña un papel crítico en la forma en que interactuamos con la tecnología y entre nosotros. Abajo sigue un texto, lo veo bien. Sí, señor. Garantiza que los avances tecnológicos estén alineados con los valores éticos y las normas sociales, protegiendo contra posibles daños y explotación. Vale, Perdón porque no perfecto. tengo las gafas. Somos gafufos. Tranquilo, no te afanes. Listo. Entonces, amiguitos, así como hay una ética en el ámbito social, también hay una ética que nos rige en el ámbito digital, por supuesto, una moral. Entonces, como nos leía nuestro compañerito Jonathan, la ética digital se refiere a todos los principios morales de los que estábamos hablando ahorita con el dilema, ¿cierto? Pero estos principios morales y estos estándares, pues nos van a permitir tener un comportamiento ético, ¿cierto? Que como alguno escribía, no recuerdo el nombre, va a permitir que mi libertad no transgreda la libertad del otro, ¿cierto? Sino que yo tenga la plenitud de poder interactuar con el mundo digital bajo la responsabilidad de cada uno de nosotros, teniendo en cuenta que también esa responsabilidad obedece a las organizaciones, ¿sí? Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, Twitter no, X es que se llama, en fin, ¿cierto? Ellos deben garantizarnos a nosotros la protección de nuestra integridad, no solo de mis datos, ¿vale? Y además, obviamente, de los gobiernos en el ámbito digital. ¿Será que eso le corresponde por allá al señor ese presidente? No, le corresponde al Ministerio, por ejemplo, de Ciencia y Tecnología, que es el encargado del ámbito digital. Bueno, pero adicional a ello, implica unas consideraciones de equidad, independientemente de que yo en mi perfil tenga que vivo ¿en dónde? En el Valle del Gamués, que tengo una finca y que tengo muchos caballos. Yo trabajo por gusto. Yo no es que necesite trabajar como todos los mortales, sino que yo trabajo por gusto, ¿sí? Implica una identidad falsa. Entonces, esta equidad implica que todos somos iguales, si es gordito, si es gafufito como la profe o como Jonathan, ¿sí? O si por el contrario es esbelta 90, 60, 90, ¿cierto? O si por el contrario David se parece ¿a quién? Uno bonito, al Capitán América. Y entonces todas queremos con él, todas queremos que nos invite a comer helado, ¿cierto? Entonces como él es el más, entonces no lo vamos, le vamos a hacer matoneo, ¿vale? No, implica que todos somos iguales, de donde seamos, lo que hagamos, en fin. Pero también implica una consideración de transparencia, donde yo no comparto información falsa, donde yo no promuevo el odio. Además, implica privacidad y seguridad, y ello indica que no solo yo cuido mis redes, mis datos personales, ¿cierto? Y no los comparto allá el que me llame, cómo es su número de cuenta y cuál es su clave, y yo me demoré más mientras él me preguntó. No, sino que implica también no compartir
por ejemplo, imágenes de mi vida cotidiana, ¿sí? O ay, mi hijo estudia en la UNAD y a esta hora está en una clase de ética y sale a las 8. No, eso no le importa a nadie, pues a la familia, punto, ¿cierto? Ni voy a subir fotos de mis hijos o de mis mascotas, porque no los puedo poner en peligro, porque desafortunadamente pues la maldad existe y hay gente que se lucra de ella, ¿cierto? En ese sentido, esa privacidad y esa seguridad abarca todo el conjunto de mi integridad, pero también de la integridad. Ay, changos, ¿qué hice por acá? Perdón, perdón. Pero también la integridad de mi familia. ¿Listo? Entonces, por supuesto, de mis vecinos y de mi comunidad. Importante recordar que este impacto de la tecnología nos abarca a todos dentro de nuestra sociedad, pero también a nivel individual. Recordar que el mundo pues está interconectado y tenemos inteligencia artificial, hay análisis de Big Data, ¿cierto? Y el Internet de las cosas, como dice el texto, es omnipresente, está en todo lado, todo el día, todos los días. ¿Nos abarca a todos? Claro, claro que sí, él no descansa, ¿cierto? Y en ese sentido, pues la ética digital desempeña un papel crítico, un rol crítico. ¿Y qué es lo que nos va a evaluar? La forma como nosotros interactuamos entre nosotros mismos, ¿listo? Además, pues que la ética garantiza que los avances de la tecnología están en consonancia con los valores de los que ya hemos hablado, de los que ustedes conocen y de los que ponemos en práctica. Y ello dentro de las normas sociales donde todos nos protegemos contra posibles daños y explotación. ¿Hasta ahí claro? Sí, señora. Vale, perfecto. Listo. Entonces, llamemos acá al orden a otra personita. A ver, Maidi, ¿está por ahí? Maidi. No, debe estar ocupadita. Bueno, ¿alguien que me pueda colaborar leyendo esta imagen? No se te escucha. Valores cívicos. Bueno, dale, dale. Valores cívicos. Los valores cívicos son principios y normas que orientan la convivencia armónica dentro de una sociedad, promoviendo el respeto, la responsabilidad, la solidaridad, la justicia y la participación ciudadana. Se relacionan con la ética porque reflejan lo que consideramos correcto y justo en la vida comunitaria, y con la moral porque se traducen en prácticas y comportamientos concretos que cada persona asume en su vida diaria para contribuir al bien común. Perfecto, muchas gracias. ¿Cómo te llamas tú? Profe Rodrigo, yo soy el moderator. Ay, asistente. Muy bien, muy pilo. Excelente. Listo. Entonces, recordar, como nos leía muy bien nuestro estimado asistente, que los valores son los principios y las normas los valores cívicos, perdón, son los principios y las normas que orientan nuestra convivencia armónica. ¿Qué será eso de la armonía? ¿Qué creen ustedes cuando hablamos de armónica, de una convivencia armónica? ¿Qué creen ustedes que nos está diciendo el texto? Yo creo que se refiere a una convivencia en la cual no hay conflictos o caos, ya que es la discordia es lo contrario de la armonía en prácticas, en ciertos conceptos. Es lo que considero yo. Vale, ¿alguien más? Perfecto, muchas gracias, estimado Jonathan. Sí. ¿Alguien más quiere participar? No, Carlos, perdón. ¿Alguien más? ¿Ninguno? Bueno, cuando hablamos de la convivencia armónica, estamos hablando que la vida, como nos decía David hace un rato, busca acciones que permitan una sana convivencia, ¿cierto? Pero además
que esté en consonancia con los valores, buscando la buena vida, el bienestar común, ¿cierto? Y además, pues se ejecutan esos principios que nosotros tenemos cuando nuestros papitos nos educaron, ¿cierto? En ese orden, la convivencia armónica implica que yo me llevo bien con mis vecinos, así me caigan gorditos, ¿cierto? O me llevo bien con los animalitos que están en el barrio. Pero también implica que yo respeto el medio ambiente y como lo respeto, pues yo no voy y tiro basura en el caño, ni voy y tiro la basura en el río, pero tampoco boto basura en el piso porque va a tapar las alcantarillas y cuando llueva pues nos vamos a inundar. Pero también implica que yo no voy por la calle arrancándole las ramitas a los árboles, porque ellos también sienten, ¿sí? Implica que yo respeto a todos los seres que conviven conmigo, porque en el mundo estamos todos, ¿cierto? Dijera Heidegger, somos arrojados al mundo, pero no solo nosotros, los animalitos también, aunque ellos tengan unos derechos que se distancian de los de nosotros. Claramente no los vamos a humanizar y el que lo haga, pues está bien, es su problema a la final. ¿Listo? Entonces, esa convivencia armónica implica no solo el llevarme bien con mis compañeros, con mis vecinos, con mis hermanos, mi papá y mi mamá, sino que también implica que yo trabajo en pro de mi comunidad, porque mi deber como ciudadano es aportar a la construcción de ese bien común, como nos decía David, ¿cierto? Y ello promueve el respeto, promueve la responsabilidad, lo mismo promueve la solidaridad, la justicia y la participación de todos y cada uno de nosotros. Asimismo, estos valores están relacionados con la moral porque son la traducción de las prácticas y de nuestros comportamientos en determinadas situaciones. Cuando me enfurezco porque el señor de la carnicería me cobró más, ¿cierto? Cuando me frustro porque tuve un mal día en mi trabajo, por ejemplo, ¿sí? O cuando no pasé un examen y yo ya di por perdida la materia, ¿sí? Entonces, ¿cómo reacciono yo a las diferentes situaciones que el día a día o que la cotidianidad me van presentando? No solo individualmente, sino en comunidad o en conjunto. Y esto permite que cada uno de nosotros asumamos, ¿cierto? Una vida cotidiana para la construcción de este bien común. Por eso la impronta unaísta nos decía que nosotros debemos ser transformadores, porque lo ideal es transformar nuestros territorios, ¿cierto? Donde todos quepamos, donde todos tengamos saneamiento, donde todos tengamos agua potable, donde todos tengamos alumbrado, salud, educación, ocio, ¿cierto? Donde los niños puedan salir a jugar sin peligros, donde las chicas puedan devolverse tranquilas de una fiesta, ¿sí? Sin el peligro de que las desaparezcan y todo lo demás, ¿cierto? Donde podamos salir a jugar fútbol en la noche y pueda volver tranquilo, sano y salvo a mi casa y así sucesivamente. Hasta ahí, claro. Bueno, por acá hay participaciones. Entonces dicen, uy, fue madre. Bueno, armónica quiere decir equilibrada. Muy bien. Profe, armónica es el conjunto de principios y reglas establecidas para una convivencia pacífica, constructiva y respetuosa. Excelente. Es saber que mi libertad termina donde empieza la del otro, nos decía Dubán. Muy bien. Cumplir con nuestros deberes y asumir las consecuencias de nuestros actos. Excelente. Ojalá lo apliquemos de verdad. Capacidad de vivir en paz sin dañar mi entorno, valorando y aceptando las diferencias individuales y culturales. Ese nos cuesta, pero en la medida de lo posible, sé que no lo voy a hacer mañana, pero puedo reflexionar sobre ello y en la medida de lo posible irlo ejecutando. Nos dice David, yo creo que, bueno, ahorita, de armonía entiendo como alegría en nuestro diario vivir, exactamente. Dice, la convivencia armónica significa vivir en paz con los demás, muy bien, respetando sus derechos y cumpliendo las normas para no afectar a nadie. Excelente. Se basa en los valores cívicos como respeto, tolerancia, responsabilidad, solidaridad, empatía, diálogo. Excelente comentario, Maidi. Y Jonathan nos dice otra vez. Jonathan por acá. Bueno, ya ahorita termino esto y ya miramos el tema de la tecnología y acabamos porque nos cogió la noche. Listo, chicos. Entonces,
Entonces tenemos esto. Bueno, démosle trámite a la pregunta que nos hace Jonathan y dice, profe, ¿la tecnología creó una sociedad que carece de ética y moral? No. Recordemos que la tecnología ha sido diseñada o creada por los humanos. En ese orden de ideas, los que fomentamos una sociedad carente de ética y de moral son las dinámicas sociales, ¿cierto? Las dinámicas, además, más que sociales, globales, ¿sí? Los discursos de odio, el rechazo, la misma aporofobia de la que habla de la cortina, ¿cierto? La xenofobia y todas esas bobadas de las que nos llenamos todos nosotros para no reconocer al otro, no reconocer la diferencia y sobre todo no aceptarla. Y desafortunada o infortunadamente, o como quieran, ¿cierto? Afortunadamente para nosotros, pues en el mundo existimos todos y además de que existimos todos, pues cabemos todos y en esa medida todos somos partícipes tanto de los derechos como de los deberes. En ese orden, estimado Jonathan, no, la tecnología no genera una carencia de ética y moral, la generamos nosotros, que es diferente, y para ello, pues utilizamos las herramientas que nos brinda la tecnología. Vuelve y nos dice Jonathan, la sociedad de antes era mejor que la de hoy. La sociedad de antes obedecía a las necesidades del momento. La de hoy responde a todas las necesidades que tenemos en la comunidad, en la cotidianidad mejor, pero que obviamente están desbordadas en virtud de la globalización, ¿listo? Y pues de todo lo que implica la globalización, ¿listo? Y le dice por acá David a Jonathan, yo creo que la tecnología difuminó la moralidad, como habla Shulhan, muy bien, en esta era todo se volvió tan rápido y que lo sustancial nos pasa de lado, excelente. La ética del siglo XXI debe centrarse en recuperar la pausa para realimentar profundamente el análisis moral. Yo creo, estimado David, que sí, lo que tú nos indicas sobre la ética del siglo XXI y centrarse en recuperar la pausa para alimentar profundamente el análisis moral, yo creo que también se trata de recuperar la esencia del ser humano, de reconocer la humanidad de cada uno de nosotros. Y ello implica, como ya lo dije, reconocer la diferencia del otro, ¿cierto? Reconocer a ese otro que en último término es igual a mí, pero además reconocer la dignidad de su vida, que yo creo que es donde está el lío, ¿cierto? Reconocer que el otro es digno de vivir como le plazca, siempre y cuando lo que haga en su libertad no afecte la mía. Pero yo no quiere decir que yo me afecte por todo, ¿cierto? Sino que ahí se ejerce el valor de la tolerancia. Tolero a mi vecino que es hincha del equipo del barrio. Resulta que el equipo del barrio tienen todos un pie izquierdo. No importa, pero es su creencia, es su gusto y lo respetamos. Y en ese orden de ideas, estimados amiguitos, muy pilos todos, la invitación es, recordemos que somos agentes transformadores, sí, con base en todo lo que ustedes han dicho, ejerciendo una reflexión ética sobre mi cotidianidad, porque es desde ese punto donde yo empiezo a hacer cambios. Cuando les formulamos el ejercicio sobre las decisiones que yo tomo en mi cotidianidad, ¿sobre qué estoy pensando? Pues sobre mi propia vida. Cuando llego a mi casa poseída porque el chino no lavó la loza, ¿cierto? Y grito y regaño y castigo, pues ¿qué mérito tiene? Llegué cansada, ahora la lavo. El hecho de que no llegue a lavarla inmediatamente no quiere decir que se acabó el mundo, no, ¿cierto? Ni que porque yo no grite, pues tal el chino va a se va a poner inmediatamente a hacer lo que debe hacer, no, sino que a través del diálogo yo puedo generar hábitos, crear hábitos, fomentar hábitos y ello conduce a la disciplina. Y cuando yo tengo disciplina, el mundo cambia, ¿cierto? Puede que yo sea muy inteligente, pero como soy tan inteligente y las cojo en el aire, pues ¿qué necesidad tengo de estudiar? Entonces presento los exámenes por allá el último día, medianoche, ¿cierto? Resulta que a veces la vida juega pasadillas que me enseñan a mí y que me enseñan a ser consciente y ser consciente de que habito una vida, que la habito con los otros y en ese sentido todos tenemos derechos, todos tenemos deberes, pero además
Y la invitación, vuelvo y lo repito, es ser agentes transformadores de cambio, de que mi sociedad esté mejor, ¿cierto? De que mi comunidad esté mucho mejor, de que mi familia viva en santa armonía, en santa paz, donde todos nos queramos, no que la vida sea bonita de flores y corazones, porque no es así, ¿cierto? Y lo bonito de la vida es justamente eso, que tiene todas estas dificultades, pero es que estas dificultades, claro, uno se cansa y uno a veces dice, joder madre, renuncio, y uno quiere llegar a su casa y ponerse su ropita indigente y acostarse en su cama y llorar, patalear, echar un madrazo y dormirse. Pero al otro día el día es mejor y al otro día la vida cambia y al otro día el mundo se ve diferente, ¿no? Entonces, estas vicisitudes que tenemos todos, que tienen nuestras comunidades, es la invitación justamente a eso, a ser agentes transformadores, a reflexionar sobre reflexionar y recuperar esos valores éticos que nos definen como humanos, ¿cierto? A cumplir la norma, así no esté de acuerdo con ella, pero tratar de que todo esté en consonancia y en armonía. Hasta ahí, estimados estudiantes. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe, muchas gracias y muy agradable No, esta muchas gracias. clase con usted. Esperen, no se me vayan a ir porque falta la asistencia. Ya se las comparto y le damos cierre a la sesión. Esperen 2 minutitos. Listo. Ay, caracoles. Voy a compartir la asistencia. ¿Listo? Espérenme 2 minutos porque, ay, un segundo que esta vaina me pidió todas las claves. Bueno, entonces, ahora sí, listo. Entonces, amiguitos, les voy a compartir la asistencia en el chat para que por favor la diligencien. ¿Listo? No se me vayan a ir sin diligenciar la asistencia porque entonces no podemos poner puntitos y ustedes se les va a olvidar lo poquito de ética que aprendimos hoy contra mí, ¿vale? Listo. Ya está en el chat la asistencia. Porfa, diligencienla, ¿listo? Y ahora sí, ¿qué me dijeron por acá? Muchas gracias, con muchísimo gusto. Profe, muy agradable esta tarde con usted. Muchas gracias. Eso lo pueden poner en la encuesta de satisfacción. No, mentiras. Muy agradable su clase, profe. Muchas gracias por ese hermoso espacio. Maidi, muchas gracias. Acá nuestro estimado asistente nos dice, bueno, señora, muchas gracias, muchas gracias. Listo. Amiguitos, aparte de la asistencia, les voy a compartir una encuesta de satisfacción. Esto es importante que la llenen porque no la ha pedido, no la ha solicitado la Vicerrectoría de Investigación, que es la que encarga más bien las CIPAS. ¿Listo? Ellos son mis jefes, por decirlo así. Entonces, atención, necesito que me pongan cuidado. En la encuesta de satisfacción les van a pedir unos datos, ¿vale? Recordar que las CIPAS son de primera matrícula, ¿vale? Profe, no me deja entrar al link. ¿A cuál? ¿Cuál link? Julián. Julián, tenemos un Julián. Profe, a mí tampoco. En el primero fui a ingresar y me pide como un acceso. Ah, juema, chica. Espérame un segundo, yo le hago acá un ajustecito a ver si nos deja diligenciar la asistencia. Denme 2 minutitos. Listo, profe, gracias. Ya lo soluciono porque es que esto tiene todas las seguridades habidas y por haber. ¿Dónde está? Es esta. Listo. ¿Dónde es? Listo. Revisen este enlace, porfis. A ver. ¿Ese sí les dejó entrar? Sí, con señora. gusto. Ah, ok. Sí, este sí. Listo. Sí, profe. Vale. Voy a dejar de grabar
No sin antes agradecerles por este espacio tan agradable, por sus participaciones. Francamente, nunca había tenido una sesión donde los estudiantes estuvieran tan activos. Muchas gracias por acercarse a las lecturas y espero que en la próxima sesión, que es la sesión 2, que es en la última semana de noviembre, puedan asistir. ¿Listo? Muchas gracias. Voy a dejar de grabar. Listo. Listo, Profe, amigos. ¿dónde dice el centro? El centro